El otro día estaba en internet y estaba viendo un estudio. Le pregunto a las personas en qué es lo que con más intensidad gastan todo su dinero, sobre todo ese dinero que les costó tanto ganar. La respuesta fue divirtiéndose. Y no hay ningún problema, no hay ningún problema con divertirse. El problema es cuando empezamos a gastar más de lo que disponemos en simplemente diversión. Porque cuando tenemos tiempos malos, todos terminamos simplemente arrepintiéndonos de lo que hicimos y quisiéramos tirar el tiempo atrás para no volver a cometer ese error. Y eso es un error clásico con el dinero, porque cuando gastamos de más, normalmente es gastos orientados al ocio, no son gastos que realmente necesitamos, no son gastos realmente orientados a las necesidades básicas. Y esto es un error muy común con el dinero. Realmente hace una diferencia muy grande cuando dejamos de gastar el dinero de esa forma y lo empezamos a invertir sabiamente. Pero este no es el único error, hay otros más. Y en este video vamos a hablar de los 5 principales errores, pero también vamos a hablar de cómo los podemos empezar a solucionar ya mismo. Error número 1, no tener claro una meta financiera. Cuando estamos demasiado ocupados en el día a día, en el trabajo, con lo que estamos haciendo, evitamos diseñar una meta financiera, una vida financiera. Y cuando no tenemos claro cuál es el objetivo financiero, tomamos cualquier tipo de decisiones con el dinero. La pregunta es, ¿qué quieres lograr financieramente? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar en tu vida? Cuando sabes en qué punto te encuentras, es mucho más fácil tomar buenas decisiones. Básicamente hay 4 fases. La primera es cuando simplemente estás en el día a día, en el mes a mes, donde no tienes nada ahorrado. La segunda es cuando ya empiezas a tener por lo menos un mes ahorrado, estás empezando dando los primeros pasitos. La tercera es cuando tienes un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es cuando tienes ahorrado por lo menos de 3 a 6 meses, donde independientemente de lo que pase, tienes tranquilidad. Pase lo que pase, una pandemia, un desastre, lo que suceda, tienes tranquilidad por 3 a 6 meses de vida. Y el último punto es esa tranquilidad financiera, esa estabilidad financiera, donde no solamente tienes ahorrado, tienes dinero para sobrevivir, pero que también tus inversiones o tus habilidades empiezan a pagar tu vida día a día y tienes esa tranquilidad y esa estabilidad. El problema es que cuando no sabemos en qué etapa de esas 4 estamos, es muy fácil empezar a tomar malas decisiones. Por ejemplo, empezar a endeudarnos y tomar una deuda muy grande simplemente por tener un carro donde queremos aparentar a otra persona. Y creo que la pandemia que acaba de pasar y ahora cuando las cosas empiezan a poner otra vez normales, la recesión que está tocando la puerta es de las cosas que nos ponen a pensar si realmente lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y esto, precisamente esto, nos lleva al segundo error. Error número 2, no tener un fondo de emergencia. 2020 nos demostró que no existe un trabajo 100% seguro, que no existe una forma de ganar dinero 100% segura y que incluso las más estables a lo largo del tiempo empiezan a tener inestabilidad. Y ahora estamos en un año en el que las tecnológicas empiezan a despedir personas, las noticias ahora son del crecimiento económico, ahora tenemos preocupaciones diferentes y esto es otro problema que empieza a tocar la puerta. Al final esto se termina hablando de desastres, temas naturales, pandemias, guerras, lo que sea. El tema no es preguntarse, ok, ¿será que esto va a suceder? El tema es preguntar cuándo esto va a suceder, porque efectivamente van a suceder. Todos esos temas en algún momento van a suceder y si no tenemos un fondo de ahorro, un fondo de emergencia, eventualmente nos vamos a tener que acostumbrar a adaptarnos a un estilo de vida más caro, porque cuando todo eso sucede, ¿qué empiezan a hacer los gobiernos normalmente? ¿Y cuál es la tendencia que hacen esos gobiernos? Empiezan a inyectar dinero, a dar estímulos y cuando hay más dinero circulante, los precios empiezan a subir. Cuando los precios empiezan a subir, adivina quiénes pagamos ese dinero gratis que se impuso en la economía. Y entonces, luego para adaptarnos a ese nivel de vida más caro, tenemos que volver a sacar préstamos y volver a entrar en ese loop, en ese círculo vicioso del cual nunca salimos. Ahora, eso tampoco quiere decir que desde ya tengas que ir a ahorrar el 60, el 70% de lo que ganas. No, tampoco funciona de esa forma porque tienes que pagar servicios, tienes que pagar las cuentas, tienes que estar viendo, también tienes que divertirte, también tienes que tener una vida. El problema es que el ahorro es como cualquier otro hábito que se desarrolla y la forma de empezar es empezar de a poco e ir ganando tracción, e ir ganando tracción, e ir ganando tracción. Tú ves el ahorro como un porcentaje de lo que ganas, cada vez te vas a obligar a que la torta sea más grande para que puedas ahorrar más dinero, pero no solamente por ahorrarlo, no solamente por crear un fondo de emergencia y ya, ese es el primer paso. Y luego el siguiente paso es empezar a invertir ese fondo de emergencia, porque tampoco puedes ser la persona que siempre está pensando en ahorrar, porque si únicamente estás pensando en ahorrar, estás perdiendo muchísimo a largo plazo. Pero ahorrar es el primer paso antes de llegar a esa tranquilidad financiera y mientras menos ahorros tengas, más lejos de estar de esa cuarta etapa, que es la tranquilidad financiera. Error número 3, no tener habilidades rentables. No necesariamente un salario más alto te va a dar libertad, pero tener más inversiones sí. Cuando no se tiene un conocimiento de cómo funciona la economía, cómo funciona la sociedad y los mercados financieros, es normal empezar a tener mucho temor ante cambios paulatinos sociales, ante cambios paulatinos políticos o económicos. Es muy normal, porque temes lo que no conoces. Pero esto no tiene por qué ser
hacer y menos ahora en nuestros tiempos, porque puedes empezar a invertir de macroeconomía o aprender de macroeconomía, puedes empezar a aprender de bolsa de valores, puedes empezar a aprender de trading. Para mí, empezar habilidades como trading es la mejor forma de empezarse a adelantar al resto de las personas, porque estás aprendiendo una habilidad que primero depende 100% de ti y segundo que puedes empezar con mucho menos dinero que un negocio tradicional. Eso sí, implica mucha responsabilidad, pero en la medida que lo vas aprendiendo vas adquiriendo mucho más desarrollo personal y mucho más crecimiento y te haces una persona 100% responsable del resultado. Pero estás entendiendo qué sucede alrededor. ¿Qué sucede cuando un gobierno toma X decisión monetaria, X decisión de dar estímulos o de quitar estímulos o de subir tasas de interés? Empezamos a tener un feeling, un entendimiento de todas esas cosas que la mayoría, el 99% de las personas ignoran, y el 99% de las personas únicamente se sienten confundidos y actúan con sorpresa ante la inflación que estamos teniendo, ante el aumento de desempleo que vamos a tener probablemente en los próximos meses, ante la disminución del crecimiento económico global que vamos a tener probablemente en los próximos meses, en el próximo año. El tema acá tampoco es simplemente ganar dinero, guardar dinero y ser una persona que únicamente piensa en su propio bienestar. Aquí el tema se trata de tener opciones. Cuando más opciones tienes más libertad. Y al fin del día no es la cosa que queremos. Para tener opciones tenemos que prepararnos. Una de las mejores formas para tener opciones es desarrollando habilidades que permitan crear oportunidades. Error número 4, y este es bien popular sobre todo en las personas a esta edad, entre los 20 y los 30 años, y es empezar a comprar un carro que realmente no puedes tener, simplemente por aparentar o simplemente por sentirte en un estatus más alto del que debe ser. Hace ya un tiempo, hace unos 3 años, conocí a una persona muy cercana, muy allegada, que continuamente estaba cambiando de carros, ¿de acuerdo? Y era una pasión por los carros, y eso está muy bien. Pero el tema es al punto en el que llegó de tener los carros, y era que simplemente por sentirse aceptado de cierto círculo social o por hacerse sentir una persona de valor. El problema es que estos carros todos eran financiados y las tasas de interés altas en nuestros países y aparte los pagos mensuales altos empezaba a ahorcarlo económicamente mes a mes. Y esto lo aprovecho para darte una lección. Si tú quieres un buen carro, ok, trabaja para que lo puedas comprar de contado. Si lo puedes comprar de contado sin financiación, sin nada, vas a tener la oportunidad incluso de agarrarlo a mejor precio y hacer un buen negocio de un mal negocio que es un carro. Ahora, si definitivamente necesitas un carro, si definitivamente tienes que tener ese instrumento de transporte y tienes que ir por deuda, cómprate un carro normal. No te va a hacer ni mejor ni peor. Simplemente te hace una persona consciente de sus finanzas, simplemente te hace una persona consciente de sus condiciones actuales y una persona que en este momento tiene esas condiciones, pero va a estar creciendo y en algún momento vas a tener el carro de los sueños. Pero no es el momento de empezar, así es como se termina, no como se empieza. Error número 5, no invertir cuando todavía se puede. Si no estás haciendo que el dinero trabaje para ti, vas a terminar trabajando por dinero. Y en la medida que pasa el tiempo, en la medida que pasan los años, que pasan los meses, hay algo que se llama el aumento del costo de vida. Se llama inflación. Y ese aumento de la inflación nos hace obligarnos a ganar cada vez más para mantener el costo de vida que teníamos anteriormente. Nos hace llevar a trabajar por dinero, en lugar de poner el dinero a trabajar por nosotros. Honestamente pienso que la inversión pasiva o incluso la inversión activa es la mejor forma de salirse de esto. Incluso una combinación entre una inversión semi-activa, teniendo una inversión pasiva con un portafolio de inversión que puedes empezar con cuentas de 300, 400, 500 dólares en adelante, incluso con acciones fraccionadas, o una inversión activa con trading en mercados financieros, que también puedes empezar con cuentas súper pequeñas, arriesgando el 1% al día, el 2% al día, buscando rentabilidades más interesantes. El tema es empezar de a poco y luego ir creciendo en la medida que los resultados están dando, viéndolo como un modelo de negocio. Primero lo haces rentable y luego empiezas a invertir más y más y más, preparándote financieramente para ello, pero también no solamente preparándote financieramente, sino teniendo las habilidades necesarias. Ahora, ¿cuándo es el mejor momento para empezar a invertir? ¿Cuándo es el mejor momento para empezar a tener inversiones pasivas o activas? Cuando ya tienes una estabilidad financiera. Cuando por lo menos deberías tener por lo menos 2-3 meses de ahorro de tus gastos fijos. Ahora, no quiere decir para aprender, quiere decir para empezar a poner dinero en el mercado. Pero puedes empezar a aprender a la par que empiezas a ahorrar. Estás ganando tiempo. Y no quiere decir que tengas que tener inversiones pasivas cuando ya eres un trader profesional. Incluso puedes empezar simplemente aprendiéndolo mientras tienes tu trabajo. La mayoría de las personas piensan que para aprender una habilidad como esta tienen que dejar su trabajo, dejar todo lo que hacen. Y es todo lo contrario. Antes es una ventaja que tengas tu trabajo al principio, es una ventaja que tengas un ingreso activo al principio que pueda apalancarte en el aprendizaje de las demás cosas. Es increíble cómo el estar pendiente, incluso los gastos grandes y los gastos pequeños tienen el mismo efecto, porque los pequeños cambios
tienen un efecto grandísimo tanto para bien como para mal. Mira ese poco de suscripciones que tienes, servicios de streaming, las suscripciones que tienes en el celular, en el computador, son pequeños, son muy pequeños, pero van haciendo un efecto compuesto grande. Pero de la misma forma en la que esos pequeños cambios afectan negativamente tu balance y tu crecimiento a largo plazo, los pequeños cambios positivos también lo afectan de manera positiva. En la medida en la que empieces a adquirir habilidades, en la medida que empieces a ahorrar, aunque son 2% lo que ganas, un 5%, un 10%, con algo debes empezar. Y de ese pequeño porcentaje que ahorras, empiezas a invertir, aunque sea mínimamente. Esos pequeños cambios, en cuestión de 1, 2, 3, 4, 5 años, te van a poner del otro lado. Y la mejor forma de empezar es empezando de a poco. No frustrándose porque no lo puedes hacer grande. Es empezando de a poco. Todos tenemos que empezar por algún punto. Pero a largo plazo, la salida no es simplemente ahorrar. La salida no es solamente hacer presupuestos. La salida es cómo ahorras para invertir. ¿De acuerdo? Todos empezamos con mentalidad de consumidor, pero eso es algo que se puede cambiar. Y recuerdo una frase de John Bogle que decía que suficiente es simplemente $1 más que lo necesario. Piénsalo. Así que se acabó el video. Nos vemos en la próxima. Chao.